Resulta que, pues nosotros habíamos hablado con anterioridad que Darwin intentó principalmente, cuando postuló su teoría, pues él intentó como explicar qué era lo que sucedía, ¿cierto? Entonces empezó a mencionar específicamente ciertos postulados que surgían conforme a un sentido común, conforme a la selección natural, pero resulta que fueron muchos otros los que no logró, pues como aportar, ¿sí? Como que le ayudaran a demostrar que la evolución ocurría. Entonces, tiempo ya después de que él murió, listo, se desarrolló todo el proceso, la teoría de la evolución no fue concebida en esa época, ¿sí? Tiempo después fue cuando otros científicos empezaron a encontrar unos aportes de la evolución y entonces ahí era cuando nosotros hablamos de la paleontología, hablamos de la biología molecular, hablábamos de la biogeografía, ¿cierto? Entonces, todos estos aportes a lo último que nos dijeron, tomaron el concepto de evolución de Darwin y lo aplicaron junto con la genética moderna. Es decir, que lo que nosotros estudiamos realmente es lo que se conoce como el neodarwinismo. ¿Listo? Eso es la teoría que nosotros realmente estudiamos, las evidencias basadas en el neodarwinismo, que va a ser el concepto de evolución pues desde lo que traía Darwin, ¿sí? El darwinismo tradicional, combinado con ya una genética moderna. ¿Listo? Bueno, listo. Venimos entonces acá. La primera evidencia que nosotros vamos a tomar para la evolución va a ser lo que nos menciona el concepto de microevolución. ¿Listo? Entonces vamos por favor a tomarlo como subtítulo, la microevolución. ¿Qué vamos a hacer con esta microevolución? Me van a prestar mucha atención, por favor. Vamos a escribir el concepto. Bueno, les voy a dar qué es el concepto, les explico cuáles son los tipos de microevolución que vamos a evidenciar y a partir de esos tipos de microevolución ustedes me van a desarrollar un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, yo les explico qué es microevolución, cuáles son las evidencias para desarrollar la microevolución o qué es lo que ocurre con la microevolución y ya les doy entonces el espacio para que ustedes desarrollen un mapa conceptual de acuerdo a la microevolución. ¿Listo? ¿Sí me entendieron cómo? Pues con microevolución. Resulta que cuando nosotros hablamos de las evidencias realmente de la evolución, desde el concepto neodarwinismo, vamos a tener dos conceptos súper importantes, la microevolución, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, y la macroevolución. ¿A qué hace referencia específicamente la microevolución? Van a ser aquellas pequeñas modificaciones en las poblaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando hay pequeñas modificaciones? Que probablemente esas modificaciones me garanticen mejor adaptación y me generen nuevas especies. ¿Listo? Entonces, estas pequeñas modificaciones es también lo que me trae el concepto del darwinismo tradicional. ¿Qué es lo que nos decía Darwin? Los organismos van teniendo modificaciones a través del tiempo, generaciones tras generaciones, ¿cierto? Y esas modificaciones les garantizaban que sobrevivir, ¿y cuál era la otra? Aparte de sobrevivir, ¿qué era lo otro que les tenía que garantizar esas modificaciones? Que nos decía Darwin. Y reproducirse, perfecto. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos evidenciar la microevolución? La vamos a mirar desde, bueno, prácticamente son 5 conceptos diferentes. ¿Listo? El primero, me van a prestar acá atención, por favor, la mutación. Perdón, ¿qué nos dice la mutación? Nosotros sabemos que una mutación genética, vamos a decir que es una modificación en nuestros genes, ¿cierto? Resulta que esas modificaciones de nuestros genes a nosotros nos pueden traer beneficios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensemos una mutación que nos traiga un beneficio. ¿Cuál podría ser? ¿Quién me regala una? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Profe, ¿en los humanos? En cualquier organismo, una mutación benéfica Ah, que me pues de traiga pronto, pero beneficio, que exista o que no exista. como tú la quieras. Ah, pues digamos que podríamos ver mejor abajo del agua si pudiéramos mejorar nuestros ojos. Perfecto.
Si nosotros tuviésemos una mutación probablemente en la vista, pues podríamos tener una mutación súper benéfica, ¿cierto? ¿Por Una qué? Pues porque mutación para que podamos respirar debajo del agua. puede ser también. Entonces, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, todas las mutaciones son cambios en nuestros genes, ¿cierto? Que pueden ser de tres tipos, benéficas, así como nos dicen a nosotros Gustavo y Snyder. Puede ser neutra. ¿Cuándo es neutra? Cuando no me está dando ni un beneficio ni me está generando un daño. ¿Listo? Y perjudicial. ¿Cuándo puede ser perjudicial una mutación? ¿Quién me dice? Pues cuando nos afecta. Cuando nos afecta y nos lleva directamente a dónde? Profe, pero si está dando un beneficio. No, es que hay de tres tipos. Ah, Profe, ya. Cuando pero, te dan un beneficio, cuando son neutras o cuando te hacen daño. Estas que te hacen daño te van a llevar ¿a dónde? A la muerte. ¿Listo? Por pero eso se esa reconocen gente que como nace con un dedito de perjudiciales. más, eso no es perjudicial, ¿no? Eso es como No, un eso no es beneficio. perjudicial. No, eso es Sí, neutro, puede eso es ser. Es neutro. Eso es neutro. Pues como es Pero que más ese neutro. dedo no no te puede va, agarrar cosas ni nada. Sí, es verdad. es verdad, ¿no? Pues al final es neutro, como que ni te aporte, pero tampoco te daña. O sea, no te está generando ningún daño. Entonces, pues sí puede ser más bien como neutra. Pero, Beneficiario por tiene ejemplo, 6 deditos. bueno, listo. Y perjudiciales que nos lleva directamente a la muerte. Por ejemplo, esas mutaciones que nosotros mirábamos ahí en internet, que la de Patau, ¿cierto? Todas esas mutaciones que al final nos garantizaban era que el organismo lo más probable era que muriera pronto. ¿Listo? Junto con las mutaciones vamos a tener otro aporte a la microevolución que se conoce como el flujo genético. Cuando decimos flujo genético, ¿qué les suena eso? Flujo, Como fluir. Como, como que ajá. fluye, ¿cierto? Sí, como que fluye, como que algo lleva, no sé. Y Como que se genético, va de un pues lugar a de otro. genes, perfecto, exacto. Entonces el flujo genético es eso, cuando tenemos dos poblaciones normales y uno de estos organismos que tenía unos genes muy marcados decidió ingresar a esta otra población. ¿Qué sucedió? Transmitió genes. ¿Listo? Entonces, el flujo genético, en pocas palabras, ¿qué es? La entrada o salida de nuevos genes, de nuevos alelos, ¿listo? Y lo que me garantiza que es, pues que cuando se generen los descendientes, las poblaciones van a ser diferentes. Probablemente estos eran solo verdes, estos eran solo cafés. ¿Cómo podrían salir los hijos entre un verde y un café? Verde picho. Puede salir un verde más oscuro, ¿cierto? O puede salir una parte verde, una parte oscura, no sabemos cómo estén Como presentándose en tipo sus genes. camuflaje. Exacto, o le esté garantizando es un mejor camuflaje, ¿cierto? Dime, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. Listo. El apareamiento preferencial. No todos los organismos van a tener la posibilidad de aparearse. ¿Por qué? Acuérdense que hay algo que se reconoce como la selección natural que me tiene que garantizar la supervivencia del más fuerte. Y entonces el más fuerte no es que sea el más grande, no. El más fuerte va a ser, en primer lugar, en muchas de las especies, el que obviamente gane su espacio para desarrollar pues el apareamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener que en el apareamiento preferencial las hembras son las que escogen a los machos, ¿cierto? Ellas son las que escogen con quién dejar, o bueno, de quién dejarse embarazar, ¿para qué? Para que sus crías tengan esas características que están ayudando a ese macho, obviamente, pues a sobrevivir, ¿listo? Entonces, en este caso es supremamente importante los comportamientos de cortejo. Entonces recuerden, por ejemplo, los cortejos que son todos aquellos comportamientos en los que el macho conquista a la hembra. Muchos de ellos son bailes, otras veces son cantos, otras veces son danzas. Por ejemplo, miren acá la araña pavo real, lo que hace es mostrarse a la hembra para que obviamente ella escoja con quién dejar pues sus huevitos, ¿listo? En el caso mucho de los mamíferos se presentan más bien es como peleas, ¿no? Ahí tenemos peleas. Pensemos, por ejemplo, en los anfibios, en esta época de invierno, cuando ustedes están, por ejemplo, en una finca, normalmente en las noches, ¿qué es lo que escuchan por parte de los anfibios? Uy, los sapos, profe. Los Pues, sapos. profe, Los mucho. grillos. Las serpientes, pero También. los grillos. Listo, Grillos, los sí. grillos también, los sapos, muy bien. Piensen un poquito en los sapos. Ustedes saben que ellos normalmente generan ruidos,
¿cierto? Ellos siempre están generando ruido, pero lo generan mucho más en estas épocas de invierno. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? ¿No? ¿Ni idea? Para atraer la atención de la hembra. Perfecto. No sé, profe. Para atraer la atención de la hembra. Exactamente. ¿Por qué? Profe, yo iba a decir eso, pero me pareció como algo muy... ¿Como raro? Sí, como en invierno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabes por qué? Porque resulta que los anfibios, los sapos, las ranas, ellos son extremadamente dependientes del agua, ¿cierto? O sea, todos los seres vivos somos dependientes del agua, pero ellos son extremadamente dependientes. ¿Por qué? Porque parte de su ciclo vital se la pasan en el agua. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes en un desierto, un pobre sapito, cómo va a ser la transición o la metamorfosis entre renacuajo a, pues, a sapo adulto, rana adulta, si no va a tener efectivamente el lugar para desarrollarla. Entonces va a ser supremamente difícil, ¿cierto? Por eso los anfibios necesitan estar, es más que todo, en lugares súper húmedos. ¿Listo? También porque me garantiza esa humedad, específicamente porque ellos se reproducen por huevos. ¿Y esos huevos qué dicen ustedes? ¿Será que tienen cáscara o no? No, No. O tienen cáscara. Entonces, si, imagínense, si no tienen cáscara y están en un lugar muy seco, ¿qué le va a pasar a los huevos? Se Se mueren. Se mueren. deshidratan. Se deshidratan, se mueren las crías. Y se Por mueren. esa razón, exacto, por esa razón es que los anfibios solamente se reproducen en épocas de invierno, ¿sí? Y pues obviamente, ¿cuál es el cortejo que presentan los machos a las hembras? Con su saco bucal, ellos empiezan a producir un sonido. El macho que más sonido produzca es el que conquista a la hembra. Por eso ustedes escuchan ese por todo lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos están llamando la hembra y pues obviamente la conquistan el que más fuerte pues desarrolla el sonido. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí, comportamientos de cortejo. Mucho también se ve en las aves. Ustedes se han visto en las aves que los machos les hacen las, ¿cómo es que se llaman? Las casitas, ¿no? Los nidos. Les hacen, los machos conquistan a las hembras haciéndoles los nidos para los bebecitos, para sus polluelos. ¿Sí? Entonces, todos aquellos comportamientos de cortejo me garantizan que la hembra escoja a ese macho y se desarrolle el apareamiento preferencial. ¿Listo? Luego nos vamos, mis chicos, a la deriva genética. Cuando nosotros hablamos de deriva genética, ¿a qué le suena ese? Deriva. ¿No? ¿No le suena nada? Matemáticas. Como caída, no sé. Como que algo sale, ¿cierto? Suena algo así. Como derivado, como Como que... que otra, o sea, Un algo cambio. sale de otra cosa. Eso, listo, Sale como que algo algo más. sale otra cosa, como que sale algo más, como un cambio, muy bien. Resulta que la deriva genética a nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Ciertos genes van a, bueno, tenemos una población normal, supremamente grande, pero tan solo ciertos grupos de genes son los que me van a garantizar la supervivencia, ¿listo? Pensémoslo desde poblaciones en general. ¿Alguien se acuerda cómo es que se llama la isla que se hundió por allá como en Indonesia? ¿Sí se Yo iba a acuerdan o decir, no? no, alta mar. No, no, no. Ay, ¿cómo se llama esa? Que tenía un volcán llamado Krakatoa, ¿no? Que era el volcán más fuerte del mundo para esa época. ¿No, no se acuerdan? Bueno, pensémoslo entonces así supremamente drástico, acá en Colombia. Ya, profe, Arre- se llama Kampung Teko, Ah, sí. Yakarta. ¿Camputeco? Gunung Krataku. Yakarta. Ah, no, no, no. Bueno, ¿cuál de todos? Bueno, Ya va. hagámoslo en Colombia. En Colombia. Resulta que la deriva genética está relacionada con un efecto catastrófico, ¿sí? ¿Qué sucedió después de la catástrofe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que siguen los mismos organismos en la población o disminuyen? Disminuye. Tienen que y cambian. disminuir, Disminuyen, profe. exacto, disminuyen, pero de una u otra manera la población no puede morir toda, entonces van a salir un grupo pequeñito.
Ese grupo pequeñito obviamente se va a reproducir entre ellos y tan solo los genes que ellos sean, o sea, que ellos tengan, son los que van a estar presentes en una nueva población. ¿Listo? Entonces pensémoslo acá. El primer caso, el efecto fundador. Vamos a suponer por allá esa época donde no teníamos aviones, donde tan solo nos movíamos por barcos. ¿Listo? Estamos en Colombia solo indígenas, tranquilamente tenemos una población normal. Resulta que uno de nosotros desarrolló un medio de transporte, ¿listo? Un barco chiquito. En ese barco solo cabían 2 personas. ¿Qué pasó? Obviamente ellos se embarcaron normal, se fueron a viajar, a conocer y ocurrió más bien un proceso de migración. ¿Qué sucedió con esas personas del barco? Llegaron probablemente a una isla, ¿sí? Normalmente migraron a una isla. Como ellos dos no se van a quedar solitos, empiezan a ocurrir el proceso de la reproducción, pues ¿qué sucede? Ese nuevo sector, esa nueva isla se va a colonizar. ¿Y cuáles genes son los que van a estar presentes? ¿Los de toda la población o lo de solo ellos dos? Los de ellos dos. Los de ellos dos, exactamente. Entonces, eso es lo que se conoce dentro de la deriva genética como el efecto fundador, como que el que llega está colonizando ese lugar y ahí es donde están todos sus genes regados prácticamente. ¿Listo? O sea, toda la población nueva son los genes de ellos dos. ¿Listo? Y en el otro caso, el cuello de botella es cuando está mi población normal. Entonces yo les decía, pensemos desde catástrofes. Vamos a hablar de Armero. Sí, tristemente Armero. ¿Qué sucedió en Armero? ¿Quién me puede contar? Por allá para el 85. Pues no fue un volcán, no sé, profe, no me acuerdo bien. Pues creo que fue una avalancha, profe. Una algo avalancha. así. Una avalancha. Profe, Un volcán que derritió hielo y comenzó la avalancha. La erupción del volcán. no es que un volcán erupcionó Sí. y cerca de Armero Ujú. y se formó se mezcló con el río y se Ujú. formó barro. Perfecto, Y se hizo un eso- lodo. Ujú. Y eso fue lo que se generó una avalancha, ¿cierto? Lo mismo que podría, bueno, en Mocoa también sucedió una avalancha hace poco, como que 3, 4 añitos, apenas, hace poquito, pero no fue producto de un volcán, Como en ¿cierto? 2010 y 2010. Sí, fue hace súper poquito. Listo, tenemos entonces la población inicial, todo Armero. ¿Qué pasó? ¿Cómo se redujo la población? Entonces llegó el volcán Nevado del Ruiz, erupcionó, apenas medio tosió, ¿cierto? Como cuando nosotros tenemos tos y nos sale ahí como una medio flemita súper chiquitica, ahí les tenemos. Eso fue lo que sucedió. Esa pequeña erupción que hizo nuestro queridísimo Nevado del Ruiz, bueno, volcán Nevado del Ruiz, ¿qué es lo que hizo? Llegó toda esa lava a lo que sería una represa que había encima del pueblo, o sea, ellos tenían una represa, así como, por ejemplo, la película de San Andrés, ¿sí? Obviamente no era esa estructura de la falla de San Andrés, ¿no? Obviamente no era esa superestructura de represa, sino que era una pequeñita, ¿sí? Tenían ahí represado un río que se conocía el río Lagunilla, ¿sí? Llegó el volcán, cayó allí esa lava, se empezó a represar mucho más, quedó más acumulada agua. ¿Qué sucedió? Todo eso se formó, pues obviamente se rompió la represa, se formó lodo y se vino toda la avalancha para el pueblo. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Realmente se dice que esa catástrofe ya estaba anunciada. ¿Por qué? Porque tenían la represa encima del pueblo. O sea, en cualquier momento se rompía y se llevaba al pueblo, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió, solo que pues con ayuda de el volcán Nevado del Ruiz. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió? La población inicial, ocurrió la avalancha, se redujo la población. ¿Qué pasó? Se redujo la población. Ellos, los que sobrevivieron, ¿qué va a hacer? ¿Será que así solamente se queda la población o qué hacen ellos para que aumente la Se población? reproducen. Se reproducían. Perfecto, se reproducen. Y entonces ahora ya los genes de esta población nueva van a ser de los individuos que sobrevivieron. ¿Listo?
Ese es el efecto cuello de botella. ¿Por qué cuello de botella? Pues porque solamente como que logran salir unos poquitos, ¿sí? Por eso se denomina cuello de botella. ¿Listo? Esos van a ser entonces como las dos funciones para la deriva genética. ¿Cómo explicamos la deriva genética? O sea, la aplicación de alelos o genes en poblaciones nuevas. ¿Listo? Ah, bueno, acá les quería mostrar esta imagen. Esperen.